muchas gracias a los panelistas y a los participantes de este diálogo Conectas. Nos encontramos en medio de un estallido social en Colombia que por su intensidad y duración nos ha obligado a cuestionar un modelo de desarrollo y de país que ha afectado con especial dureza a los jóvenes, quienes son precisamente los protagonistas de esta protesta y de este diálogo. Hoy queremos darles la palabra y conversar con ellos. Para comenzar, quiero comenzar con Carlos y quisiera preguntarle, más allá de la reforma tributaria, que sabemos que fue el detonante, y de la represión que se ha convertido en otra razón más para manifestarse, ¿qué ha mantenido a los jóvenes en la calle durante ya más de un mes que lleva esta protesta? Listo. Bueno, voy a empezar diciendo dos cosas puntuales. Lo primero es que efectivamente este gran paro cívico nacional indefinido ha tenido un protagonismo popular y juvenil. Esa es la primera caracterización. Dentro de los diferentes puntos de resistencia a lo largo y ancho del país y principalmente en Cali, lo que evidenciamos es la clasificación de tres jóvenes. Unos jóvenes que son los que conocemos, los principales afectados, que son los llamados Nini, que ni estudian ni trabajan, no porque sean vagos, perezosos o vándalos, sino porque no cuentan con las oportunidades suficientes, que son principalmente quienes sostienen los puntos de resistencia y de bloqueo, porque bloquear sirve, parar sirve. Esa es otra de las reflexiones que nos deja este gran paro. Estos jóvenes hacen parte de esa bien llamada primera línea, somos todos acá en Cali. Y hay un segundo grupo de jóvenes que son jóvenes universitarios que han tenido acceso a la educación, pero que de una u otra manera no han encontrado la salida. Quienes hemos estudiado en universidades privadas hemos padecido una política de Estado, ¿sí?, asistencialista que busca negociar la educación a través del ICETEX y sus diferentes programas, sea Servilo Paga, sea Generación. Y un tercer grupo de jóvenes que hace parte del sistema, pero que a raíz de esta crisis estructural, no coyuntural, no ha encontrado las oportunidades para laborar y para poder generar riqueza y oportunidades en este país. Y es entonces ahí la capacidad de convocatoria, el sostenimiento en el tiempo de lo que hemos vivido. Infortunadamente, en este momento, lo que estamos evidenciando es una crisis, ¿sí?, un caos, un entrampamiento, un tratamiento de guerra por parte del Estado al estallido social. La respuesta del Estado no ha sido otra que la represión. Por parte del gobierno nacional no hay garantías para el diálogo. Y eso está muy claro y evidenciado. Afortunadamente, la CIDH está recogiendo informes. Sabemos que no tiene facultades jurisdiccionales, pero esperamos de que ese llamado a la comunidad internacional tenga un suficiente eco para que por favor nos escuchen y nos atiendan. Peticiones sobre lo fundamental, garantías de no judicialización, de no desaparición, ¿sí?, que no se sigan atacando o violentando a las mujeres en el marco del paro y que no se siga terminando la vida en primavera. Gracias, gracias Carlos. Más adelante vamos a hablar de varios de esos temas, lo de los ninis, de los jóvenes universitarios, de los bloqueos. Por ahora quisiera referirme a otro tema que ha salido como parte de esta protesta. Y es que uno de los grandes problemas de los jóvenes es las promesas de parte del gobierno. Esto es para Andrea. Desde su perspectiva como miembro de la Asociación Colombiana de Afrocolombianos Desplazados, Afrodes, ¿cuáles son esas promesas históricas incumplidas por parte del Estado? Una de esas promesas es la falta de oportunidades, como lo mencionaba el compañero, la falta de desempleo, de educación, ¿sí? Cabe mencionar la falta de discriminación racial, que eso estigmatiza mucho a los jóvenes, más que todo del oriente de Cali. Falta de oportunidades y discriminación. Voy a darle la palabra a Jennifer para que complemente en esta pregunta. Si compartes lo que dice Andrea y si esta protesta se trata más de una manifestación contra problemas estructurales que
que un estallido de coyuntura, Jennifer? Bueno, un saludo para todas y para todos mis compañeros panelistas y mis compañeras panelistas. Yo voy a empezar por la segunda pregunta. Creo que sin duda alguna es una suma de decisiones equivocadas y una política económica y social que se ha conocido como, bueno, en economía lo entendemos como una teoría neoclásica, ortodoxa, y en política se ha entendido como un modelo como neoliberal, así se le ha dicho tradicionalmente, pero esto en términos, digamos, coloquiales, ¿de qué se trata? Estamos hablando de un gobierno o de una forma de orientar el gobierno que intenta siempre disminuir el gasto público a toda costa, que ha privilegiado la apertura económica sin ningún tipo de discriminación para sectores estratégicos, que ha insistido en la precarización del trabajo como un mecanismo supuestamente para eliminar el desempleo, pero que francamente pues nos ha dejado en una crisis económica peor, llena de promesas fallidas, y eso es básicamente lo que le ha pasado a Colombia. De hecho, no es solamente por la pandemia, el gobierno se ha excusado en la pandemia, que por supuesto ha sido una condición pues adversa, que nadie podía planificar y difícil de responder, pero la verdad es que Colombia ya venía con cifras rojas desde antes de la pandemia. Veníamos con tasas de desempleo crecientes desde el año 2015, en donde pasamos del 8.9% del desempleo al 15.1% del desempleo en el 2021. Y si nosotros hacemos un zoom y evaluamos cómo están estos datos en el caso de la juventud, vamos a encontrar que el desempleo juvenil es del 25%, y si hacemos un super zoom y miramos en las mujeres jóvenes, vamos a ver que lamentablemente el desempleo alcanza el 31.3%. O sea, no es cierto ese cuento que nos vendieron de que precarizando el empleo íbamos a tener, digamos, cero desempleo. No es cierto. Por el contrario, hoy tenemos una generación de jóvenes que vemos cada vez más difícil la posibilidad de pensionarnos ante un sistema mixto de pensiones. El gobierno señaló en el 2019 que su gran propuesta era que a la juventud nos pagaran el 80% del salario mínimo, y es que este paro nacional del 2021 no surgió de la noche a la mañana, sino que a mi parecer es fruto de un acumulado histórico, y que particularmente en el gobierno del presidente Iván Duque se ha fortalecido con lo que fue el paro nacional universitario del 2018 y el paro del 21N en el 2019 contra su reforma laboral y su reforma pensional. Hay que decir que el gobierno, las medidas del gobierno fueron sumamente mediocres en el marco de la pandemia, insuficientes a más no poder. El cuentazo que echaba Carrasquilla diciendo que el gobierno había gastado mucha plata para atender la pandemia y que ahora a todos nos tocaba meternos la mano en el bolsillo, pues es súper falso. De hecho, el gasto público solamente aumentó entre el 2020, o comparando el 2020 con el 2019, en un 3.7% en términos reales. O sea, mientras otros gobiernos estaban dando subsidio a la nómina para que sus empresarios y empresarias no quebraran ni tuvieran que despedir a sus trabajadores, no. Acá en Colombia el programa de apoyo al empleo formal fue supremamente tardío y únicamente cubre el 40% del costo de un trabajador o de una trabajadora. Claro que iban a cerrar empresas. Según el DANE cerraron 500.000 micronegocios. Y hay personas que se alegran cuando quiebra una fábrica. Yo no, porque eso va a implicar siempre desempleo. Por eso es que no es solamente coyuntural, sino que responde a un modelo económico y político, y yo espero que también se pueda traducir en un cambio de rumbo en las elecciones del 2022. Y a los estudiantes también nos han incumplido parte del acuerdo que firmamos en el 2018 en lo que respecta a la financiación de la ciencia y la tecnología. Y vea, ahora nos está pasando factura el hecho de no tener un aparato de ciencia y tecnología suficientemente desarrollado. Gracias, Jennifer. Vamos a hablar de temas de productividad y empleo más adelante también, muy importante. Decía que una marca de alto impacto para la población en estas protestas han sido los bloqueos. Ustedes lideraron una nutrida marcha en Cali donde se rechazaban este tipo de acciones por su impacto, que incluye asuntos básicos como atención médica y todo tipo de movilidad. ¿Se puede decir que esta marcha que ustedes organizaron es una protesta contra la protesta o cómo la definen? Más que una protesta contra la protesta, porque aquí nunca hemos dicho que la protesta no sea válida, es entender que es que los bloqueos no son parte del derecho a la protesta. Y que a mí sí me preocupa el discurso de empezar a legitimar un delito, porque es que en última el bloqueo y la obstrucción de vías, como están configuradas en el 90% de los bloqueos en el Valle del Cauca, son un delito consignado en el Código Penal. Es que esto no puede ser subjetivo. A mí sí me preocupa mucho es que empecemos a decir que es que la lección aprendida de este paro, y con todo respeto se lo digo al profesor Carlos, y es si el aprendizaje de un profesor es que esto es una lección de que
de que esto sirve, pues que básicamente estamos enseñando lo que Colombia siempre ha enseñado, y es que el delito paga. Y en especial porque es que hay unos problemas estructurales más allá de la coyuntura, sin duda alguna, pero pues el aprendizaje de esto tiene que también ser un rechazo categórico a que las vías, de hecho, este país no sabe cómo solucionarlas, y es que estamos abriendo constantemente unas puertas de justificación a la violencia que Colombia nunca ha sabido cerrar. Y repito, y estoy de acuerdo con lo que dicen todos, que esto tampoco es un hecho aislado únicamente estos 42 días, pero parte de lo que tampoco es aislado es la dinámica de Colombia de siempre abrir una puerta distinta, de distinto color y distinto nombre para distintos tipos de violencia que nunca sabemos cerrar. Y nuevamente la estamos volviendo a hacer. Entonces, ahorita que a algunos les conviene, vuelven y entran en un discurso de malabares morales y de justificaciones para en últimas hacer lo mismo, que es justificar el delito y justificar la violencia. Y claro que los bloqueos sirven, pero también han servido para cerrar empresas, para perder empleo, entre otras cosas. De las grandes causas que están defendiendo, están precisamente siendo contraproductivas, y están también sirviendo los bloqueos para aumentar la escasez de alimentos y encarecer los precios, entre otras cosas. Y vamos a hablar de cifras, pues es que en Cali se vivió, el tema de la escasez no era ningún cuento chino, era real. La libra de papas pasó de 800 a 5.000 pesos, el panal de huevos, el precio se multiplicó por 2, en Popayán el DANE dijo que los precios aumentaron en 23%. Pero entonces entramos en unas malabares, y es que no, que los tenderos son los que están aumentando los precios y están robando y yo no sé qué. La realidad es que en Cali, desde las grandes superficies hasta las tiendas de barrio, hubo escasez de alimentos y hubo aumento de precios. Entonces el discurso que muchas veces termina siendo es uno de creativos y de justificaciones de malabares morales, pues termina cayéndose cuando uno realmente se enfrenta contra la realidad y la factura que nos va a pasar el paro y los bloqueos en el mediano plazo. Entre otras cosas, la factura más grande para Cali va a ser un costo de que los bloqueos sí sirven, pero sirvieron para dañar un sistema de transporte masivo que le sirve sobre todo a los más vulnerables. Gracias, Gustavo. Carlos, ¿quieres responder? Indudablemente. Yo creo que en un espacio de estos uno tiene que ser responsable y tiene que argumentar. Y le digo al compañero Gustavo que el derecho a la protesta es en sí mismo un derecho disruptivo, y no lo digo yo, lo dicen académicos como Catalina Botero. Incomoda, perturba la crítica normalidad. Hay fallos de la Corte Suprema de Justicia en los que dice que el bloqueo se permite. Si usted se queda leyendo solamente el Código Penal, porque eso es lo que hace el fiscal de bolsillo como Barbosa, y es lo que hace el ministro, que desconoce el estallido social y que cree que el estallido social se atiende es con medidas de judicialización y de represión. Y ahí es donde está el error. Aquí no es ni con tutelas, aquí no es judicializando a los jóvenes, aquí es respondiéndoles con diálogo, pero con un diálogo real, no con un presidente que viene a Cali entre sombras y hace un show mediático y no atiende a los jóvenes. O decime, Gustavo, ¿cuándo se ha sentado con los jóvenes en los diferentes puntos de bloqueo de esta ciudad? Aquí lo único que hace es hacer anuncios rimbombantes, pero en ningún momento atiende a los jóvenes. Y eso hay que decirlo, y eso tiene que escucharlo tanto el gobierno nacional, el pueblo colombiano, como también la comunidad internacional. Lo que estamos viendo por parte de Duque es todo un show para no atender a los jóvenes y seguir masacrándolos, porque no hay otro nombre. Ayer, Andrés Sanín, más de 50 heridos, registrado oficialmente un muerto allá en el oriente de Cali, en donde el Estado solamente llega cada 4 años para pedir votos y donde normalmente llegan los partidos tradicionales con posiciones como la que vos defendés. Entonces yo creo que aquí hay que aprovechar eso. Y repito, Catalina Botero, Corte Suprema de Justicia y Comunidad Internacional hablan y legitiman los bloqueos, hermano. Claro, Gracias, Carlos, tenés toda la Carlos. razón que efectivamente el presidente ha venido acá y uno oculto, pero también lo que hay que decir es que esto efectivamente en el Código Penal es un delito, entonces no seamos selectivos con las verdades que queremos escuchar. Y ahorita estamos entrando en un discurso de defensa de la justicia, cuando acá todos sabemos que también la justicia no opera y la justicia también nunca llega, y no llega especialmente para la gente que está en las calles. Pero lo que también hay que decir, si se trata de hablar de verdades completas, es que esto tampoco son 100% unos santos, y que Cali ha sido por mucho tiempo una cuna de delincuencia y de crimen, no para decir que aquí todos son delincuentes, que tampoco va a caer en esa tentación que es errónea, pero que hay crimen y que hay vandalismo y que hay terrorismo es cierto. Es que los problemas de seguridad de Cali, la presencia de organizaciones criminales, delincuenciales y terroristas en Cali no es nueva. Gracias, Repito, eso no es Gustavo. para decir que todo el mundo lo es, pero eso es parte de la verdad. Vamos a darle la palabra a Jennifer, que también quiere hablar de este tema. Sí, Jennifer. sí, yo levanté la manita porque pues yo quisiera
decir que lo que creo principal en esta discusión es que sí es cierto que hay una falta de voluntad política del gobierno nacional y de varios gobiernos territoriales por resolver este problema. Algunos analistas han señalado que incluso hay, digamos, su lectura es que el gobierno del presidente Iván Duque no le interesa resolver estos problemas, que hoy están haciendo que la gente salga a marchar, en parte porque está haciendo campaña el Centro Democrático sobre la base del terror. Y a mí me parece que eso es algo en lo que nosotros no podemos ceder y hay que exigirle al gobierno nacional que se reúna y que negocie de verdad, o sea, con voluntad política, con todos los sectores sociales que están movilizados, ya sean los sectores juveniles, por ejemplo, en Cali, como el Comité Nacional de Paro a nivel nacional, y ya ha dicho el Comité Nacional de Paro, se levantó de la mesa, porque es que ¿saben qué hizo el gobierno? Firmó un acuerdo de garantías y a los 2 días dijo que no, que mentiritas. Lo mismo que hizo en Buenaventura, firmó un acuerdo de fondo con, pues, de cumplir lo que ya se había ganado en Buenaventura en lucha social y en movilización, y al otro día dijo, ay, no, mentira, yo me arrepiento. Entonces, eso es lo primero. Si acá a alguien le interesa resolver este problema, debería ser el gobierno nacional, y por el contrario, lo que hay es una falta de voluntad política para negociar, enfrascándose en el tema de los bloqueos. Sobre ese segundo tema, me gustaría decir que aunque creo que los bloqueos son legales, yo creo que hay que matizar y diferenciar entre dos tipos de bloqueos. Por ejemplo, si un pueblo lejano, yo que sé, está sin agua potable, puede que la única forma de llamar la atención sea bloquear una carretera, es cierto, pero eso es muy diferente porque normalmente los pueblos lo que hacen son bloqueos intermitentes que permiten precisamente el abastecimiento de los bienes básicos para que no tengamos, o sea, para que no se ponga la ciudadanía de ese pueblo en ese caso en contra del proceso de manifestación. Entonces mi posición personal en este debate es que no estamos hablando de una cosa de blanco o negro, de que no se pueda hacer un bloqueo de una vía, porque en serio, esta es una herramienta que usan muchas comunidades rurales para que el gobierno les preste atención, siendo pueblos absolutamente olvidados, pero tampoco creo que la alternativa sea bloquear el acceso a insumos o que no puedan pasar ambulancias o este tipo de cosas, porque lo que terminan haciendo es poniendo a la población que nos queremos ganar y que queremos que nos respalde, porque además las causas que estamos levantando son las causas, digamos, a favor de sus derechos. Entonces eso digamos que a lo que llamaría es a que cuando se utilicen estas herramientas de movilización, se garantice que realmente sean intermitentes para que no generen ni inflación, ni desabastecimiento de insumos, ni ese tipo de cosas. Y claro que van a seguir siendo disruptivas, pues porque implican bloquear, yo qué sé, unas horas, una vía. Pero eso, y digamos que también el derecho internacional garantiza que bloqueos que no sean permanentes puedan respetarse, y eso es lo que, digamos, el planteamiento que yo haría para matizar entre un bloqueo infinito, absolutamente cerrado, que no permita el abastecimiento de bienes, con un bloqueo intermitente y que permita siempre el tránsito de bienes de básica necesidad y de, por ejemplo, la misión de salud, de esas cosas que también han pasado, de menores que fallecen en condiciones adversas. Yo creo que no deberían pasar en ningún escenario, y sí hay que pues yo lo planteo para que el movimiento social, el movimiento aquí han sido marnas en todas las ciudades y municipios de Colombia, incluso, a ver, Karol G, personas que votaron por Duque diciendo a mí me decepcionó este gobierno, y esa es realmente la foto. Voting for Duque is not is saying that they don't agree, but we need also to have a massive Colombian participation. El proceso de paro nacional, como empezó desde el 28 de abril, es allí, y eso es lo que realmente le duele al gobierno. Gracias. Porque lo otro es sencillamente una excusa para justificar la excesiva represión, que hay que decir que ha sido el factor común en las protestas. Gracias, Jennifer. Gracias. Cerramos este tema de los bloqueos. Me parece interesante, bloqueo intermitente versus bloqueo permanente. Una buena idea de debate, pero quiero seguir con los temas estructurales que ustedes han mencionado y que los llevaron en un principio a la protesta. Y quiero volver con Andrea, porque una de las quejas recurrentes por parte de los jóvenes en las protestas con respecto a la educación es que los jóvenes sin recursos siempre están en una desventaja frente a los que pueden acceder a la educación privada. En palabras de un joven caleño que habló con Conectas, lo que piden es no comenzar siempre desde más atrás. Entonces, en este sentido, ¿qué proponen los estudiantes para remediar esta situación? ¿Qué están proponiendo, Andrea? Primero voy a contextualizar un poco. Para nosotros, lo hablo desde el grupo étnico afro, ¿sí? Para nosotros es sumamente pues preocupante, porque la única manera o la única forma de poder como tener educación
es entrando al SENA, ¿sí? Se menciona que sí, hay muchas ofertas y muchas oportunidades para nosotros los afro, ya sea por medio de las oportunidades, decirlo así entre comillas, que saca el gobierno como Generación E, las becas condonables, pero realmente, ¿quiénes son las personas o los jóvenes afro que pueden aplicar a estas? Pues son muy pocas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo que queremos es que en realidad haya más garantías como comunidades afro y jóvenes afro víctimas del conflicto armado, que podamos entrar a una educación superior, no solamente al SENA, ¿sí? Sino a Univalle o a las distintas universidades que hay aquí en Cali. Entonces, ese es mi punto de vista. ¿Por qué crees que hay problema en ese acceso? Por ejemplo, quiero poner en la mesa la propuesta que hizo Iván Duque de garantizar la matrícula cero en establecimientos de educación superior para el segundo semestre de este año. ¿Qué opinas sobre esta propuesta? Bueno, como bien sabe, como somos víctimas del conflicto armado, venimos de nuestros territorios y obviamente piden un cierto puntaje, ¿sí? Del IFEX, ¿sí? Y muchas veces muchos de nuestros jóvenes pues no lo tienen. ¿Y qué pasa? Pues que no podemos acceder a estas oportunidades. Bueno, ahora bien, lo que dice Duque, sí, suena súper chévere el Pentador, pero, o sea, falta ver si sea verdad, ¿sí? Entonces, pues lo que queremos es que no solamente sean palabras bonitas ni que queden en un papel, sino que en realidad se cumplan estos acuerdos. En materia laboral, Carlos, quiero preguntarle, los jóvenes, pues como mencionó al principio, también se sienten olvidados y como hemos visto en la protesta, muchos de los que salen a la calle son ninis que no estudian y no trabajan. ¿Cuáles son esas barreras más grandes para los jóvenes para acceder a un trabajo digno en Colombia? Bueno, yo creo que aquí es importante puntualizar varias cosas. Cuando uno se refiere al tema de desempleo y lo enfoca principalmente en el sector de los jóvenes, en nuestro país los jóvenes, según la ley, están entre los 18 y 28 años aproximadamente, se va a encontrar una serie de barreras tremendas, pero es una cuestión estructural e insisto en eso. Por eso me preocupa mucho cuando uno empieza a utilizar eufemismos y empieza a satanizar y empieza a utilizar términos como terrorismo de baja intensidad, como vándalos, cuando lo único que encuentra ahí son jóvenes que cuentan con una violencia estructural, con una violencia simbólica, ¿sí? En todas sus interpretaciones, que cuando quieren acceder a un trabajo, lo único que encuentran es un trabajo precarizado, tercerizado, o en su inmensa mayoría, un trabajo totalmente informal que no le generan ningún tipo de condiciones. Y eso pasa necesariamente por una estructura económica totalmente desigual y excluyente que hay en nuestro país y que la ha profundizado desde luego Duque. Yo creo que hoy las cifras son elocuentes, hoy el DANE ha arrojado y vemos cómo en Cali se sobrepasa esa media nacional de desempleo, tanto en jóvenes como en mujeres, principalmente, que es ahí donde está el principal foco. En materia internacional... Si vamos a hablar de barreras concretas, podríamos decir que una de esas es la informalidad. Claramente, es que lo que sucede en nuestro país es que hay un aparato productivo totalmente precario que no genera empleo y los empleos que genera son empleos que no están en sintonía con las necesidades de la gente. Se terceriza y se precariza totalmente las condiciones en materia laboral. Eso es lo que estamos viviendo hoy los jóvenes en nuestro país. Living very low conditions. That is not something superficial, but the productive apparatus is not working. Benefits are given to our generan la menor cantidad de empleos, porque también hay que decirlo, quien genera aquí empleo y genera riqueza en nuestro país es el pequeño y mediano empresario. Y es a quien la carga tributaria sobrecae en mayor medida. Gracias. Andrea y Jennifer están pidiendo la palabra. Andrea, por favor. Referente al tema laboral, pues es muy complicado porque obviamente piden ciertas experiencias laborales y como bien dije anteriormente,
es un poco complicado en el tema de los jóvenes afro, porque venimos de ciertos territorios y no contamos con esa experiencia. Entonces, bueno, eso es un hecho de discriminación. Perfecto. Jennifer. Es que yo creo que la verdad hablar de barreras al empleo es como buscar la fiebre en las sábanas, porque acá se pueden intentar quitar, por ejemplo, la experiencia y cosas por el estilo, que yo creo que estaría bien, digamos, son medidas en la dirección correcta, pero yo creo que eso no nos permite encontrar realmente el virus que nos está haciendo tener fiebre. El virus, desde mi perspectiva, tiene que ver con la destrucción del aparato productivo nacional, tanto en el campo colombiano como en las ciudades. O sea, aquí industrias características de varias de las regiones, como lo era la zapatería en Santander, como lo era el sector textilero en Antioquia y también en Bogotá la manufactura, incluso el ensamble de bienes de alto valor agregado, todo eso se ha venido destruyendo y se ha venido reemplazando por producción extranjera. Eso es lo que ha pasado. En Bucaramanga, por ejemplo, donde yo soy, aquí ya les voy a echar mi vida personal, pues que era la zapatería de Colombia, que va, ahora es solo importación de calzado chino. Y eso es lo que pasa en todas las áreas porque la apertura económica indiscriminada, y yo no estoy diciendo que Colombia no tenga vínculos comerciales con el mundo, claro que los debe tener, pero no en una condición de sometimiento como han sido la firma de los tratados de libre comercio. A mí, mi papá, cuando yo era niña, no, ya van a firmar TLC, vamos a tener que ir al mundo de chuvas, como era el campo, otro país del mundo, había paperos vendiendo sus papas en las carreteras colombianas porque la importación de papa belga les tiene quebrados y quebradas. ¿Cuál es el problema? Que cuando quiebra un empresario agropecuario, un empresario urbano, es lo que eso tiene consigo es el despido masivo de sus trabajadores y de sus trabajadoras. El sector textil, por ejemplo, era un sector que generaba mucho empleo femenino. Y eso lamentablemente se ha venido destruyendo. Bueno, decía que si considera que estas barreras que enfrentan los jóvenes a la hora de conseguir trabajo son dadas más por factores como el exceso de competencia y de globalización en el trabajo actual, o se trata de efectivamente un problema de desigualdad social en la preparación que pueden tener unos jóvenes frente a los otros, como lo que ha mencionado Andrea. Mira, yo no entraría como en esa faceta antes de tratar de complementar lo que ya se ha dicho. Lo primero es que yo no entiendo y no puedo compartir la estigmatización a la idea y a la palabra de empresa, empezando porque es que empresa desde el más chiquito, o sea, una persona que ya tenga una tienda ya está haciendo empresa. Entonces, cuando hablamos aquí de empresa, no estamos hablando de las gigantes macro de capital internacional con una carga ideológica que quiere meterle para estigmatizarlo, pero pues realmente que esto empiece desde los más pequeños y eso, efectivamente, como decían, pues las micro y las pequeñas son las que hacen la diferencia, pero igual son empresas, igual son fundamentales para el empleo y para el bienestar de la gente. Y lo segundo también es que aquí tenemos que entender la importancia en una región como el Pacífico de la relevancia de la seguridad para los jóvenes y la importancia de la seguridad no pensada desde un componente ideológico, pero simplemente entendido como la garantía de la vida de la gente, especialmente para los jóvenes, cuando en Cali casi que la mitad de los homicidios son menores de 28 años. Entonces, pues es un tema que hay que poner sobre la mesa, pero que esto al Pacífico, a Valle, a Cali, nunca le han importado. En Cali en 2020 fue la ciudad de Colombia donde más homicidios hubo y eso a Cali no le importa. No le importa, en una parte porque creo que es el costo de la vida y ya se ha asimilado y hemos sacado un callo para saber que es normal que haya 15 muertos en un fin de semana, y para otro lado de Cali, que es que no lo vi en la vida diaria, pero el costo para el empleo, para el desarrollo económico, para el bienestar, cuando la vida ni siquiera puede estar garantizado, pues es un freno muy berraco para poder sobreponer. Y este tema de la seguridad tiene que estar en el corazón de la agenda de hoy y de lo que se nos viene. Porque es que, repito, los desafíos de inseguridad y de violencia de Cali no son simbólicos. Podemos discutir mucho sobre las causas, algunas de ellas, sin duda algunas, sociales, por ausencia de oportunidades, pero también de unas dinámicas delincuenciales que han existido y que seguirán existiendo, por otras razones estructurales también, entre ellas la ausencia de justicia, la ausencia de un castigo creíble, la inoperancia de las autoridades, la ineficiencia de muchas otras cosas. Pero la discusión tiene que estar también en que protejamos lo más básico que le corresponde a un Estado moderno, y es que la vida de todos esté garantizada. Y repito, los jóvenes son los que más matan, pero también los que más matan. Bueno, entonces acá podemos hablar, hemos hablado de temas estructurales de desigualdad, de la destrucción del aparato productivo y también de la inseguridad y la violencia que como factores todos muy problemáticos para el desarrollo de los jóvenes, tanto en la educación como en el trabajo y
pues creería yo que esto que Gustavo habla de Cali y de la región se puede traducir a todo Colombia. Carlos, ¿quieres complementar en esta pregunta, por favor? Sí, desde luego, es que me preocupa, me perturba escuchar el último momento de Gustavo cuando habla que los jóvenes son los que más matan. Si uno conoce de fenómenos sociales, entiende muy bien de que esa violencia estructural corresponde, entre otras cosas, a una estructura económica totalmente desigual. Entonces uno no puede echar en saco roto ese tipo de afirmaciones. Yo creo que hoy esa juventud popular excluida, blanqueada, olvidada, pisoteada, históricamente entra en dinámicas, claro, delincuenciales, pero es por la falta de oportunidades, por ideas completamente conservadoras de salto al pasado que no generan garantía sobre lo fundamental. Entonces uno no puede salir a decir de manera irresponsable, y lo insisto, lo justifico, de que es que los jóvenes entran a una banda delincuencial por gusto. Si aquí hay una cultura del Nadie ha dicho narcotráfico, eso, Carlos. Hey, Gustavo, yo te dejo hablar, por favor, respeta el uso de la palabra. Si uno habla, ¿sí?, de una cultura traqueta, que está financiada también en partidos políticos tradicionales con los cuales tiene cercanía, pues ahí es donde está uno de los principales problemas estructurales de la violencia en nuestro país, ¿sí? Ese comadrazgo entre narcotráfico y partidos tradicionales que han gobernado y que en materia de asistencia social, de inversión social, han sido prácticamente nulos. Si conoces el distrito de Agua Blanca y conoces las dinámicas que hay de violencia allá, no es de una manera caprichosa, es porque no existe ningún tipo de política en materia de empleabilidad y económica que recoja a los jóvenes hoy totalmente excluidos y que están en esa primera línea resistiendo. Vale, Sí, pero espérate, yo respondo, por favor, Mara Camila, un momentico, y súper breve, Carlos. Yo te invito es que le metas un poquito de razón y menos pasión, porque es que estamos de acuerdo porque es que precisamente yo estoy simplemente afirmando las cifras de que los que más son víctimas de homicidio, pero también los que más lo cometen son jóvenes, no una discusión sobre las causas. Y yo sí estoy de acuerdo que gran parte de eso responde a unas necesidades sociales. Entonces, estamos de acuerdo, es que estás diciendo es que no estás de acuerdo con una cosa irresponsable, que los que más matan son los jóvenes, pero es la realidad, los que más lo perpetran y los que más lo sufren. La discusión sobre las causas es distinta, pero estoy de acuerdo que un gran porcentaje es por una realidad social. Exactamente, y los datos se tienen que dar con contexto. Un segundo, vamos a seguir, Carlos, vamos a seguir, por favor, sigamos desarrollando los temas, porque la idea es dar opiniones complementarias. Está bien dar unas respuestas a lo que los otros dicen, pero la idea es complementarnos, defender las ideas propias más que controvertir las otras. Y me parece que todos han puesto sobre la mesa temas importantes, la ausencia de políticas públicas. Me gustaría saber en ese sentido qué proponen. Sé que Jennifer, ¿quieres antes de eso, de pasar ahí a complementar esto que estamos discutiendo? Dime. No, pero si quieres puedo de una vez empezar a responder la pregunta también sobre qué alternativas hay sobre este problema. ¿Sí? Frente a ese diagnóstico, yo creo que hay muchas alternativas que se han ensayado en varios países, pero van a requerir que el gobierno se aparte de esa concepción económica demasiado rígida sobre que no puede haber gasto público, sobre que hay que perdonarle impuestos a las grandes empresas para que vengan así a generar empleo, porque realmente estas tesis están muy mandadas a recoger. Realmente llevamos 27 años de ese modelo y lamentablemente tenemos una generación más empobrecida que la generación anterior. Por ejemplo, ¿qué alternativas hay? Una que creo es esencial y que está de hecho en el Pliego Nacional de Emergencia que el Comité Nacional de Paro construyó hace 11 meses y al que el gobierno ni siquiera se le ocurrió responder ni nada, o sea, el visto más tremendo de la vida, es el punto precisamente de un ingreso básico, una renta básica para la población. En ese momento, hace 11 meses, dijeron, oigan, ¿pero ustedes cómo van a pedir una renta básica para tantos millones de colombianos? Hoy el DANE probó que hay 21 millones de colombianos, el 42% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza, o sea, ganando menos de 354.000 pesos al mes para sobrevivir. Si eso no se garantiza, es muy difícil, uno, que la gente pueda satisfacer sus necesidades básicas, y en ese contexto creo que es un caldo de cultivo perfecto para que la gente por hambre tenga que acudir a cosas, digamos, ilegales para resolver las necesidades de su población o de su familia.
pero dos, la renta básica tiene una tarea esencial para la reactivación económica porque implica reactivar la demanda y el consumo de los hogares para que asimismo las empresas tengan a quien venderles. Es decir, se puede abaratar el empleo joven lo que quiera, como ha hecho el gobierno, pero si el señor del restaurante le siguen llegando las mismas 15 personas a almorzar todos los días y no le vuelven a llegar las 50 que le llegaban antes de la pandemia, pues ese señor del restaurante no va a tener por qué demandar o contratar nuevos trabajadores o nuevas trabajadoras. Entonces, yo quiero decir que sí hay propuestas que se han hecho, por ejemplo, estimular la matrícula cero, garantizar el subsidio de la matrícula plena para todos los estudiantes de la educación superior con el objetivo de que no deserten, pero es que acá no ha habido poder humano que haga que el gobierno nacional escuche a los sectores que hoy están socialmente movilizados. Eso es una cosa absolutamente antidemocrática, que creen que la democracia es solamente votar una vez cada 4 años y que es un cheque en blanco para que hagan lo que quieran con el país, y más si les estalla una pandemia en medio del periodo presidencial. ¿No valdría la pena escuchar a los distintos sectores y hacer un cambio de rumbo, un alto y un cambio de rumbo? No, acá lo que hubo fue una insistencia en las mismas ideas, y saben, y lo que más a mí me tiene realmente molesta es que cuando presentan esta reforma tributaria ni siquiera era una reforma tributaria que ellos hubieran redactado, digamos, con su malicia, sino que había sido un copy-paste de los documentos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es un organismo multilateral que se presenta como si fuera objetivo, pero que realmente está hecho para difundir estas ideas económicas en el mundo. O sea, Carrasquilla ni siquiera fue el que redactó esa reforma tributaria. Si en Blue Radio le preguntaron y lo corcharon sobre el impuesto a las pensiones, y para defender una agenda que ni siquiera responde a la soberanía ni a las necesidades de Colombia, son capaces de mandarle el ejército a la gente que estaba marchando masiva y pacíficamente, en su mayoría en las regiones de Colombia. Porque esa es la verdad. Aquí lo que había sido unas denuncias masivas en redes sociales de usos excesivos de la fuerza pública. Yo obvio que defiendo que las protestas deben ser pacíficas en la mayoría de las situaciones, y creo que así deben ser siempre, pero la verdad es que es imposible marchar en paz cuando llega el ESMAD y el ejército a dispararle a las personas que ni siquiera están marchando, sino que están ahí paradas en la esquina de sus casas. Entonces yo creo que eso es algo que hay que poner en el debate. Muchas gracias. Sigamos con otro punto que mencionó Jennifer para donde iba después de esto, y es el tema de la democracia y de la representación. Y es que uno de los problemas que hemos visto es que los jóvenes en la calle muchas veces no se sienten representados por nadie, por ningún político, e incluso, como muchos han manifestado, ni siquiera por el Comité Nacional del Paro. Entonces, ¿cómo explicar esa desconexión del movimiento en la calle con sus supuestos representantes? Carlos. Efectivamente, estamos ante una crisis democrática, ante un modelo de representatividad liberal que ha fracasado a lo largo y ancho del mundo. Vemos que hay una mayoría social en las calles, pero una minoría electoral que toma las principales decisiones de nuestro país. Este estallido social que hoy se está evidenciando en Colombia es la mejor muestra. Cuando usted habla con alguno de los jóvenes, en ninguno de los escenarios, en ninguno de los puntos de concentración, de bloqueo, se va a escuchar es que necesitamos que el Congreso, no. Aquí los jóvenes están profundizando, radicalizando una democracia que tiene que ser más participativa, más directa, en donde los jóvenes no sigan siendo los cargamaletas de partidos tradicionales, sino que tengan una conexión real con esas decisiones. Y eso es lo que vemos hoy. Esa democracia representativa liberal fracasada, que no atiende las necesidades de esa mayoría social, y que hoy, indudablemente, en este momento histórico e inédito, es profundizando esa democracia. Se está yendo más allá de lo que en la Constitución del 91 quedó consagrado. Gracias, Carlos. Gustavo, ¿cuál es su opinión en este punto? Pues mira, yo creo que sin duda alguna hay una crisis de representación y una crisis que viene de hace mucho tiempo, en que la gente en general, y no solamente los jóvenes, no confían en las instituciones. Eso tiene que entender y se tiene que reconocer sin duda alguna. Pero también hay que entender, y especialmente la gente que está marchando y la gente que insiste en bloquear, es que esto no se logra tampoco saliendo a hacerlo una vez cada 5 años. Aquí tenemos que vencer toda la apatía política. Digo todos porque no son solamente los que están saliendo a manifestarse, los que no también. Porque es que aquí creemos que solamente en un chat de WhatsApp solucionamos lo que pasa en el país, y opinando solamente en Facebook también, y criticando, inventándole la madre a los demás. Pero el ejercicio político requiere que estemos encima de nuestros políticos, y requiere también que participemos todos los días durante los 4 años entre una elección y la otra.
Pero esto no lo resolvemos solamente saliendo a bloquear y pensando que esto es la manera de solucionar cada chicharrón, porque entonces, repito, la puerta que estamos abriendo es que todo el mundo va a creer que la violencia y la fuerza y los bloqueos son la manera de resolver todos los problemas. Es que los jóvenes no son los únicos que tienen sus causas, o que tenemos, porque obviamente yo soy joven, pero no estoy bloqueando ni estoy dentro de la manifestación. Entonces todo el mundo va a ver ahí una solución que es, repito, la puerta peligrosa. Y la gente tiene que entender que esto se logra haciendo. Hay que dejar la pereza, hay que estar vigilando y encima. ¿Que no nos gusta el Congreso? Listo. Entonces vigílelo, jodan los 365 días del año, voten por los que quieren, salgan a votar. Entre otras cosas, no es un misterio que los jóvenes no votan, pero entonces empodérese y usted salga a votar, y si no vota, por lo menos vigile a sus congresistas. El Valle del Cauca tiene 13 representantes a la Cámara, que en su mayoría no conocemos, pero también nos corresponde a nosotros, en vez de estar pidiendo que solamente resuelvan allá y que en Bogotá hagan algo, que en el CAM resuelvan, pues haga su tarea. Y de cosas tan micro como los concejales, también mosquémonos y entendamos que esto requiere de esfuerzo y de perrenque, pero todos los días del año. Gustavo, desde el colectivo de Objetivo Cero, ¿qué actividades hacen ustedes en ese sentido de vigilancia política y de también pues de proponer un sistema diferente al capitalismo salvaje que, como hemos visto, rechaza a la mayoría de los jóvenes? Pues precisamente estamos en eso, es insistir en tres cosas. Primero, en vigilar a nuestros políticos. Segundo, en visibilizar lo que está pasando. Vuelvo y digo, el tema de la seguridad en Cali pareciera muy obvio, pero en su mayoría nos desentendemos y pareciera que no nos importa. Y en lo tercero, movilicémonos. No nos quedemos únicamente con poner la lupa y con ver, sino que hagamos algo. Y eso es precisamente lo que insistimos de Objetivo Cero, dedicado sobre todo a la causa cero violencia. Y esto tampoco es únicamente homicidios, eso es un tema también de hurtos. La gente en Cali tampoco se puede montar al mío tranquila porque cree que le van a sacar el celular en cualquier parte. Y el tema de los ladrones en motos en Cali, para no entrar en parrilleros, simplemente en motos, pues es que es una dificultad para todo el mundo. Y estamos metidos en unas discusiones clasistas de si esto afecta más a unos y a los otros. En Cali la inseguridad afecta a todos, a algunos más que a otros, pero es un problema y un freno que va a impedir desarrollar más oportunidades de trabajo, desarrollar más oportunidades de educación y que en últimas nos tiene fregados. Antes de pasar a la parte de conclusión, porque ya se nos va acabando el tiempo, sí me gustaría terminar de cerrar el tema de la crisis de representación y de cómo resolver ese problema para que los reclamos que tienen los jóvenes y las propuestas que puedan tener pasen de las calles a los gobernantes y a los tomadores de decisiones, y también cómo, pues, ¿qué alternativa hay cuando esos tomadores de decisiones pues se encuentran tan renuentes a escuchar? Bueno, yo creo que este debate tiene dos esferas. Una, la interna del movimiento social en este momento, en 2021, y otra, la discusión, digamos, política y electoral en el buen sentido de la palabra. Sobre el interior del movimiento social en este momento, la encuesta que hizo Cifras y Conceptos a la juventud colombiana y les preguntó si se sentían representados por el Comité Nacional de Paro, el 63% de la juventud dijo sentirse representada. Obvio que implica un gran reto porque implica que hay un 37% que no, y precisamente creo que en esa tarea ha estado el comité de buscarles, intentar recogerles a quienes así quieran y quienes no quieran, porque también hay sectores sociales movilizados que no están interesados en una articulación nacional o en hacer parte del Comité Nacional de Paro, y es una posición respetable. Pues lo que ha hecho el comité ha sido pedirle al gobierno nacional que se siente también con esos sectores movilizados, pero que estén movilizados, ¿no? No como lo que hizo de reunirse con básicamente las juventudes del Centro Democrático y decir, ay, no, aquí estamos construyendo un país diferente, porque eso es una conversación de yo con yo y que evidentemente no lleva a ningún lado, como fue en el 2019. Eso por un lado. También ha habido una campaña de desprestigio del Centro Democrático contra el comité, contra el sindicalismo, contra las organizaciones estudiantiles, juveniles, una campaña por la no organización, porque al final eso le termina sirviendo a Duque en el sentido de me siento con todos y al tiempo con nadie, que fue lo de su gran conversación nacional. Entonces, yo creo que allá hay un gran reto por organizar a todos los sectores sociales, porque todos tengamos esos procesos de organización en donde nos sintamos recogidos bien. Yo creo que el Comité Nacional de Paro es un importante avance porque permite, o es un intento, por supuesto que no es perfecto y tendrá mil fallas que hay que rectificar, pero un intento por coordinar todo lo organizado del movimiento social, y eso es un gran avance desde el 2019. Dos, segunda parte del debate sobre la política electoral. Yo creo que en Colombia lamentablemente hay como unas ganas de desechar rápidamente herramientas democráticas, cuando hay que decir que veníamos de una etapa de despolitización de la juventud muy crítica.
Yo estaba en el movimiento estudiantil antes del 2018 y si estábamos marchas llegaban 200 personas. Hoy tenemos una transformación importante, un nivel de politización clave de la juventud que creo que va a hacer que esas herramientas democráticas sean muchísimo más útiles, siempre que abandonemos esa idea de que votar no sirve, de que para qué votamos igual todo va a seguir igual, porque esa idea es muy común, ¿no? De que todos los políticos son iguales y de que el movimiento social no debe, dicen algunos, lanzarse a las urnas. Por el contrario, Chile ha sido una gran experiencia de cómo el movimiento social debe saltar a las urnas, debe ir a donde se hacen las leyes. Es que esto no se trata solamente de marchar y ya, hay que marchar, por supuesto, pero también hay que ir a disputarse esos espacios de toma de decisiones, de legislación, de transformación política. Campesinos, los productores agropecuarios lo entendieron en el 2014 y lanzaron gente al Congreso de la República y metieron senadores que hoy están promoviendo proyectos de ley a favor. Perspectiva debe plantearse. Obvio que la lucha no solamente se agota en la lucha fortalezca, eso es lo que está pasando en Chile y creo que es una gran experiencia de aquí en adelante. No se trata de desechar las vías democráticas porque Colombia ya estuvo en una guerra, estuvo en un conflicto armado que no resolvió nada, que todo lo hizo peor. Hoy esta inconformidad social debe manifestarse, a mi parecer, también a través de las urnas y de la democracia que hemos construido y que nos ha costado tanto trabajo. Gracias, Jennifer. Andrea, ¿qué otro aporte daría en este sentido para que estos reclamos lleguen a donde deben llegar y para que la manifestación pues no se quede en un estallido social como el que estamos viendo, sino que vaya más allá, porque realmente lo que importa es lo que va a pasar de aquí en adelante, Andrea? Carlos, sobre este tema, ¿qué se puede hacer para que esta protesta no se diluya y para seguir adelante? Porque supongo que pues la idea es también mirar hacia la construcción de un futuro, ¿verdad? Evidentemente, en el mundo yo creo que hay dos movimientos con capacidad transformadora real y Colombia está siendo ejemplo de ello. El primero son las mujeres, el movimiento feminista, y el segundo son los jóvenes, protagonistas hoy en las calles. Esa mayoría social, lo decía ahorita, más temprano que tarde terminará siendo una mayoría electoral. El próximo año es ese primer momento. Y yo creo que ahí es donde esa juventud que hoy está volcada en las calles, que hoy está en un ejercicio de empoderamiento, de politización, porque no hablar de política es lo que nos tiene hoy en las calles, porque efectivamente esos tomadores de decisiones siempre han sido los mismos con las mismas, pues tendrán que empezar a preocuparse. Y yo entiendo también el afán de ese discurso de guerra, de ese discurso de querer encasillar todo alrededor de la violencia, de generar zozobra. Eso es una vieja táctica. Eso ya lo conocemos y afortunadamente esta generación que hoy está en las calles es hija de un acuerdo de paz. Es hija de un acuerdo de paz en los 90 y afortunadamente en el 2016 entendió de la necesidad de una apertura democrática. Y efectivamente esa apertura democrática pasa por una reforma a un sistema electoral excluyente y desigual, en donde, por ejemplo, a los jóvenes les dicen, si usted quiere participar al Congreso de la República, a la Cámara, tiene que tener 25 años. Eso, por ejemplo, cosas muy puntuales de forma tienen que empezar a reformarse. Y más allá, con un sistema electoral, con una registraduría que vota después de las 4 de la tarde, con unos formularios de E14 que se manipulan con facilidad, también tiene que reformarse. Sí, todo ese software que hay detrás de la registraduría tiene que empezar a tener una serie de reformas. Ahora, evidentemente, y ojalá, yo creo que este no será el único espacio en el que vamos a compartir. El próximo año, créanme que esa mayoría social pasará a ser una mayoría electoral y quienes serán los protagonistas de ese cambio, evidentemente, seremos nosotros, los jóvenes. Esta generación, Gracias. repito, de la paz y no de la violencia. Gracias, Carlos. Le voy a dar la palabra a Jennifer para que se despide porque tiene que retirarse. Antes de dar la palabra a Andrea, Jennifer, por favor. No, yo quería agradecerles muchísimo por el espacio. Creo que la conversación estuvo muy fructífera. Me encanta que haya puntos de vista contrarios y muy interesante. Y agradecerles también, por supuesto, por escucharme, por escucharnos. Pero es que tengo acá una cita con la veterinaria de mi perrita, entonces pues les pido disculpas, pero bueno, lo disfruté mucho y espero pues estar en contacto también. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jennifer. Ahora sí, vuelvo con Andrea. La pregunta es cómo
lograr que esta protesta, que estos reclamos y las propuestas que tienen los jóvenes puedan concretarse y seguir haciéndose más ciertas en el futuro y que no se diluya esta protesta en el estallido social que estamos viviendo ahora? Bueno, yo creería que una manera de que esto sea como es por medio del diálogo, que haya mesas de diálogo y que se cumplan, que no solamente queden en acuerdos escritos, sino que también se cumplan y que se hagan realidad, ¿no? Porque es que eso es lo que queremos los jóvenes. Y en ese diálogo, desde Afrodesc, ¿qué se plantea específicamente? Desde Afrodesc, el diálogo que se plantea es que como jóvenes, pues incidamos más en el tema de los diálogos, no solamente como comunidad, sino como también en el tema político, que tengamos muchas más oportunidades de llegar a un Senado, a una Cámara, ¿sí? Para que así también tengamos participación en estos acuerdos. Perfecto. Hay unas preguntas del público que quisiera transmitirlas. Oscar Ferreira dice que el gobierno está desconectado de la población y a su vez la población está desconectada de cómo funciona el establecimiento. Y en este sentido, pues, ¿qué iniciativas existen para ilustrar a la población? Y se dirige a Gustavo. No, pero pues yo no soy el gobierno, yo no sé qué iniciativas existen en este caso puntual para los jóvenes. Yo le redirigiría la pregunta al gobierno, pero yo creo que la gran necesidad en este momento, pues sí, es que las autoridades locales y nacionales abran proyectos y abran iniciativas puntuales. Pero pues realmente eso tampoco corresponde únicamente al gobierno nacional. Aquí los alcaldes también son responsables de tomar medidas sobre la coyuntura actual con temas de orden público, con el tema de los diálogos, con el tema del uso de la fuerza también bien usada, pero en últimas también con las soluciones de largo plazo. Gracias, Gustavo. Noé Pernía pregunta, Carlos, si ustedes conocen y hacen uso de mecanismos y rutas institucionales para discutir, por ejemplo, con el Congreso, y si ya lo han hecho. Evidentemente. Es que la ciudadanía que hoy está en las calles, y era lo que hablábamos en el penúltimo punto, cuando decíamos una democracia representativa que falla, y es una vaina estructural, es que esos mecanismos de participación ciudadana se han quedado cortos, son insuficientes, no atienden las necesidades de la gente. Uno puede hablar de cabildo abierto y de los demás mecanismos de participación ciudadana que hay, pero mientras exista un gobierno, ¿sí?, como el de Duque y como los anteriores, la voluntad política no va a existir para transformaciones reales. E insisto, y se lo digo nuevamente a Gustavo, que me preocupa que siga diciendo, no, es que fuerza pública. Lo que hoy está viviendo Cali es un SOS internacional. A los jóvenes los están masacrando y lo está masacrando la fuerza pública. Hoy, esta es una de las instituciones que, según las estadísticas, según el DANE y según la percepción ciudadana, es la institución con mayor desprestigio, con mayor deslegitimidad que hay en el país. Entonces yo insisto y hago un llamado a que esa voluntad política no se traduzca en represión, sino en diálogo y en inversión social. Eso es lo que exigen los jóvenes, no hay otra cosa. Ahí está la supuesta fórmula mágica. Lo que siempre nos pregunta, ahí está: voluntad política, inversión social y una reforma estructural a la fuerza pública, que hoy se ha convertido en el principal promotor de muerte en nuestro país, en la creación de enemigos internos, que hoy las grandes problemáticas de nuestro país ya no se las endilgan a la guerrilla, sino que hoy los principales generadores de desempleo, porque me da hasta risa escucharlo, son los jóvenes populares. Gracias, Carlos. Bueno, para ir concluyendo, como les decía, la idea es que esta generación que ha salido para decir que no tiene futuro y que está reclamando por ese futuro, digan cómo se imaginan ese futuro. Me gustaría que Carlos hablara desde la perspectiva política cuál es ese futuro. Un futuro en donde, por ejemplo, se haga real el tema de una justicia en materia fiscal progresiva, que los que tienen más paguen más
y que los que tienen menos paguen menos. Una estructura económica que responda a las necesidades del siglo XXI, que no siga apostando al fracking, a la deforestación, que no sigan construyendo sobre las riberas del río, que se respete la vida en todas sus interpretaciones y que de una vez por todas se amplíe y se den garantías a los diferentes liderazgos que desde sus comunidades reivindican esas necesidades históricas y pisoteadas. Y desde luego, yo creo que hoy una de las principales apuestas que tiene el país es apuntarle a un sistema educativo universal, a un sistema en materia de salud totalmente gratuito, indistintamente de la condición social, ¿sí?, o económica en la que se encuentre, tiene que garantizarse. Y esa universalización de bienestar social no se da en países, porque ya conocemos ese discurso viejo y recogido de Venezuela. No, hablar sobre bienestar social y sobre universalización de los derechos es algo apenas necesario y son exigencias que se deben implementar de una manera rápida. Y creo que eso es lo que hoy los jóvenes están exigiendo. Que por favor no se les siga precarizando, que no se les siga tercerizando y que de una vez por todas se generen garantías sobre lo fundamental. Que esa fuerza pública que tanto la repiten y hacen el llamado sea una fuerza pública profesional, ¿sí?, que tenga conocimiento sobre derechos humanos, que no se siga pasando por alto los diferentes protocolos. Y creo que a grandes rasgos eso es lo que resume y eso es lo que mandata hoy la juventud en las calles. Un país más igualitario y con una justicia real sobre lo fundamental. Muchas gracias. Gustavo, ¿qué piensas sobre estas propuestas y cómo tender puentes entre los diferentes sectores que claramente ven al otro como enemigo? Lo mismo para Andrea, Gustavo. El más grande error es pensar que la seguridad le corresponde a la extrema derecha. Qué cosa tan dañina, porque es que precisamente con ese discurso y con esa estigmatización en la que caen cuando lo critican a uno, es precisamente la incapacidad de poder ver que efectivamente la seguridad tiene un componente social muy importante que yo no desconozco. Pero el mismo extremo nos hace daño. Yo francamente no puedo entender cómo creemos que lo que estamos viviendo hoy es simplemente un movimiento de jóvenes indignados. Que los hay, sí, que hay razones también, pero que hay penetración y que hay aprovechamiento de estructuras criminales y terroristas, es que esto es Colombia, esto no es Suiza, y que esto no es nuevo y que llevamos 50 años y 200 años de violencia. Entonces, aquí pueden salir los jóvenes, pueden salir de la tercera edad, pueden salir las mujeres, que siempre van a aprovechar, que sea culpa de ellos, puede que no, que hoy están siendo cómplices y muchas veces tolerantes, sí. Y eso hay que reconocerlo, pero hay que reconocer las cosas y las dinámicas como son y también con sus complejidades. Y claro, lo que hoy estamos viviendo en Cali efectivamente es una realidad bastante compleja, pero también permeada de delincuencia y de criminalidad. Mirando hacia el futuro, ¿cómo se imagina ese futuro? Pues precisamente yo creo que efectivamente, como dice Carlos, creo que yo sí identifico algunos puntos en común y estoy de acuerdo que la fuerza pública necesita una transformación, en parte para solucionar algunos de sus lunares, pero también para fortalecerla en otros sentidos, empezando porque en Cali los policías no alcanzan. Y si hay una relación directa comprobada por la evidencia de que los policías tienen incidencia en la reducción de algunos delitos. Para la pregunta que hacen aquí en vivo de que si yo he salido a marchar, no he salido a marchar y no voy a salir porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Y menos aún ahora, cuando creo que gran parte de lo que está pasando sí es una dinámica delincuencial. Pero mirando al futuro, pues creo que es importante poner sobre la mesa las discusiones que el país tiene que dar, todo el país, sobre la fuerza pública, con los distintos matices de opositores y defensores, pero encontrando unos puntos de acuerdo. Y creo que a futuro sobre esto insistiría en eso. Y es que necesitamos encontrar puntos en común para el país, para los jóvenes, para el Valle, para el Pacífico, pero para todo el mundo, porque si no vamos a quedar enfrascados en esta discusión. Gracias, Andrea. Está claro que se debe reformar, sí, la fuerza pública, pero también está claro que lo que exigimos los jóvenes es que hayan, o sea, enfocándonos al futuro, es que haya una transformación social, ¿sí? Y esa es que hayan más oportunidades de empleo, de educación, de salud. De igual forma, también contribuir a las mesas de diálogo, que es sumamente importante, que nos escuchen, ¿sí? No solamente a un grupo élite, por decirlo así, sino a todos los jóvenes, ¿sí? Porque todos los jóvenes tenemos nuestro
punto de vista y queremos ser visibilizados, no invisibilizados. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos los panelistas, Gustavo, Carlos, y a todos los participantes, por supuesto. Nos alegra mucho haber podido tener este espacio en Diálogos Conectas. Gracias a los aliados que nos acompañaron hoy, hicieron posible esta actividad, Amnistía Internacional, al Grupo El Faro y a Innovación para el Cambio. Les invitamos a que se suscriban al boletín de Conectas y que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, @conectasorg, para estar al tanto de las investigaciones y los análisis más relevantes de las Américas.